Impermeabilidad. Según la norma ISO 811, la impermeabilidad se mide en PSI, que significa libras por pulgada cuadrada, comprobando la resistencia estática a la presión de agua del tejido, y establece que el mínimo requerido es de 25 PSI. A mayor valor, mayor impermeabilidad. La impermeabilidad de una prenda se puede clasificar por su composición, sea poliuretano, poliéster o teflón, su funcionamiento, sea físico o químico, su aplicación, sea inducción, laminado o transfer, y por su columna de agua, más de 2000 milímetros, más de 10.000, más de 20.000 milímetros. Esta última clasificación es la más práctica desde el punto de vista del consumidor. Una columna de 2000 milímetros indica que un tejido soporta, por centímetro cuadrado, la presión de una columna de 2 metros de altura llena de agua, antes de que una sola gota lo traspase. Las equivalencias aproximadas son de 10 a 15 PSI 5000 milímetros, de 25 a 30 PSI 10.000 milímetros y más de 40 PSI 20.000 milímetros de columna de agua. Un mínimo eficaz para uso común en la montaña sería 25 PSI o 10.000 milímetros de columna de agua. En cambio, para uso total en condiciones extremas, lo ideal es 40 PSI o 16.000 milímetros de columna de agua o superior. Siempre tener en cuenta que impermeabilidad nunca significa estanqueidad. Transpirabilidad. El cuerpo humano, cuando está en reposo, produce 3/4 litros de agua al día en forma de vapor. En cambio, durante una actividad moderada expulsa medio litro a la hora y en actividades intensas 1 litro a la hora. El test de transpirabilidad mide la cantidad de vapor de agua en gramos que puede evacuar 1 metro cuadrado de tejido en 24 horas. La unidad, por tanto, sería gramo sobre metro cuadrado sobre 24 horas. Esta medición se realiza determinando qué capacidad tiene el tejido para limitar el paso de las moléculas de vapor de agua, desde una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración de moléculas de vapor de agua. Se mide en RET, que significa Resistant to Evaporation Transfer o índice de resistencia a la evaporación. Es un valor inverso, es decir, a mayor número de RET, mayor resistencia y por tanto menor transpirabilidad. Según la norma ISO 11092, se considera que un material es transpirable por debajo de 20 RET. Cuando el índice se encuentra por debajo de 6 RET, se considera extremadamente transpirable. Resistencia al agua del tejido exterior. Durante el proceso de fabricación, los laminados son sometidos a un acabado final de repelencia al agua, y gracias a ello, cuando el agua entra en contacto con el tejido exterior de la prenda, se descompone en gotas. Esta prueba determina la capacidad del tejido de repeler el agua, y consiste en mojar el tejido simulando la lluvia y a continuación comprobar si hay áreas mojadas no repelentes al agua. Un resultado de 100 en esta prueba indica que no existe zona alguna que no sea repelente al agua. Un buen índice es a partir de 80-20, valor que indica que el 80% del material sigue manteniendo la repelencia al agua tras 20 ciclos de lavado. Esto no tiene nada que ver con la membrana, sino que dependerá de cada fabricante de ropa, del tejido que utilice para apoyar la membrana y del tratamiento de repelencia o hidrofugado empleado. Resistencia al viento. Se mide en CFM, que significa pies cúbicos por minuto. 0 CFM 100% significa que es completamente resistente al viento y que corta el 100% del viento que recibe. Prueba de durabilidad. En Gore-Tex es la llamada prueba de contracción. Las fugas que se producen después de la flexión en frío de un tejido pueden representar un grave problema en muchos de esos tejidos. Se pueden romper al someterse a un esfuerzo y especialmente cuando se exponen a temperaturas de congelación durante un periodo de tiempo determinado. En la prueba de contracción, los tejidos Gore-Tex se aplastan y estiran repetidamente en temperaturas extremas durante horas. Los tejidos deben superar esta dura prueba y mantener sus propiedades intactas. Resistencia a la abrasión. Para medir esta propiedad se utiliza un aparato llamado abrasímetro, que con lana o papel de lija frota el tejido una y